Buenas noches, bendiciones. Hoy nos encontramos nuevamente. Bueno, yo me encuentro acá de nuevo. Buenas noches para todos, bendiciones. Dios me los bendiga mucho. Sí, tuvimos que cambiar el escenario porque allá no, en el otro escenario no entramos los dos. Así que tuvimos que hacer unos Venimos a invadir un pequeños poco retoques. el territorio. Y me dejaron, si no, no me dejan lugar. Así que hicimos lugar. Amén. Damos gracias a Dios por esta noche, damos gracias a Dios por este día sábado. Día sábado. Recuerden, ¿no? En el calendario hebreo, a la caída del sol ya pasa a ser el otro día. ¿Sí? Entonces hoy cuando cayó el sol, entonces pasa a ser Shabbat. Así que bendecido Shabbat para todos. Nati, ¿cómo estás? Buenas noches, Dios te bendiga mucho. Cachito querido, bendiciones también, buenas noches. Un abrazo gigante para ustedes. Bendiciones. Bueno, gente, vamos a lo que nos compete. ¿Sí? Como ponemos ahí, hacia Shavuot, estamos ya a nada, gente, ya estamos en la cuenta regresiva, estamos ya en esta caída del sol, estamos ya en el día 42 de 49, ¿no? Son 49 días y el día siguiente, el día 50, ya tenemos Shavuot, ya celebramos y conmemoramos aquella reunión, aquella asamblea, aquella cita, ¿no? Que nuestro Padre Celestial estableció allá en Levítico 23, donde Él estableció los Moed, ¿no? Los Moed, los tiempos señalados, convocatorias, tiempos santos, tiempos donde Él es el que llama, Él es el que congrega a su pueblo. Recuerden que esto hago referencia siempre. Nosotros cuando hacemos nuestros servicios, cuando hacemos nuestros cultos, cuando hacemos nuestras reuniones, como que lo invitamos para que venga y le decimos, Dios, ven aquí, de donde estés, ven aquí a mi reunión, ven aquí a mi culto. Y, y bueno, pero resulta que cuando Él convoca a su pueblo, la gran ausencia de su pueblo, porque no hemos entendido, ¿sí? Que sus citas no solamente están o las encontramos de manera explícita, ¿sí? Allí en Levítico 23, y nos da a pensar que es parte de la ley, que es parte de lo pasado, parte de ya lo abolido, como dicen muchos, y no es así, ¿no? Porque la primera mención de aquello, ¿sí? La primera mención de aquello lo encontramos en Génesis 1:14, donde el Señor dice que estableció las lumbreras, ¿no? La luna y el sol, para marcar los tiempos señalados, para marcar días, años y temporadas. Dice en la Reina Valera, dice estaciones. Y por ahí lo hemos entendido como que es verano, primavera, otoño, invierno, y no es así, ¿no? La palabra original usada allí hace referencia a citas, a tiempos establecidos, a tiempos fijados, ¿no? A tiempos señalados por Él, para que cuando su pueblo se llegue, se una, asista, esté presente, entonces nuestro Padre Celestial puede traer sobre nuestras vidas a mayor luz sobre aquello que sabemos. Él arroja un mayor entendimiento, él trae conocimiento en nuestras vidas, pero también junto con ese conocimiento trae ese entendimiento, a la revelación de aquello que Él te hace conocer, para que nosotros diferenciemos, para que nosotros podamos discernir, ¿sí? Los planes del Eterno, para que nosotros podamos discernir las etapas, no las etapas, las temporadas. Sí, pero a través de las diferentes convocatorias, para que podamos encontrar, no sé si tampoco es la palabra, pero que podamos ver el plan del Eterno. Desde Pesach hasta Sukkot, ¿sí? Que es la última de las 7, ¿sí? Son como cuadros, son, no sé la palabra, son o sea, cada
cada convocatoria, Pesach, nos habla, bueno, sabemos de la muerte del Cordero, de la muerte del sacrificio de Yeshua, claro. No solamente tuvo su cumplimiento histórico, ¿sí?, sino una proyección profética. Nos habla acerca de qué cosa, de qué nos habla, ¿sí? La muerte de aquel Cordero, cuando se celebró por primera vez en la última noche del pueblo del Señor allí en Egipto, ¿no? Entonces, Pesach nos habla de la muerte del Cordero, Panes sin levadura nos habla de su muerte, de su sepultura, ¿sí? Bikurim nos habla de su resurrección, Shavuot nos habla de cuando el Señor dio al pueblo sus instrucciones, dio al pueblo la Torá, ¿no?, la instrucción de un padre para un hijo, pero eso también tuvo como un segundo cumplimiento, ¿sí? Allí como hemos conocido, el día del Pentecostés, 50 días después de la muerte de Yeshua, 50 días después de la muerte de Yeshua, encontramos allí en el aposento alto, donde estaban estos 120 unidos, unánimes, ¿no? Encontramos que el Ruach, el Espíritu Santo del Señor, desciende. Recuerden que Jesús les había dicho: yo me voy, pero les voy a mandar a otros, les voy a mandar el Paracleto, el Consolador, les voy a mandar mi Espíritu, el Espíritu del mismo Padre, ¿no?, para que esté con vosotros. Y les hará entender todas las cosas, ¿no? Entonces, ya aquellas instrucciones ya no están fuera de mí, sino que están dentro. Él las plasmó, Él las grabó en nuestros corazones. A través de ese acto, el Señor quitó nuestro corazón de piedra, ¿sí?, y estableció un corazón de carne, sensible. Un corazón donde ahora su Torá, su enseñanza, su instrucción nace desde adentro, ¿no? A través del Ruach, el Espíritu Santo se encarga de sacarla, ¿no? De sacar de adentro. De manifestar. ¿No? De manifestar, de hacer evidente, ¿no?, aquello a través de nuestras vidas. Entonces, bueno, tenemos estas 4 convocatorias, Pesach, bueno, sí, son los nombres hebreos, ¿no? Pesach, Had Masá, Bikurim, Shavuot, o la fiesta de las semanas. Y bueno, todavía quedan 3 fiestas, todavía quedan tres convocatorias que no han tenido su cumplimiento profético todavía, ¿no? El pueblo la ha venido celebrando siempre. Recuerden que los hebreos, los judíos la han venido celebrando siempre, pero aquello no ha tenido su cumplimiento profético todavía. ¿Hacia qué apunta? ¿No? Bueno, eso será motivo de otro video más cerca de la fecha, pero estamos... Luego hay como un relativo descanso entre Shavuot y Yom Teruah, ¿no? Pero, ¿cuál es la proyección profética de Yom Teruah, del Día de las Trompetas? ¿Cuál es la proyección profética de Yom Kippur, ¿no?, que nos habla acerca del se me fue, del juicio, sí señor, y después Sukkot. ¿Hacia qué apuntan? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos cuentan? ¿Qué nos dan a entender, ¿no?, estas convocatorias? Y esto es clave, tenemos que saberlo, tenemos que conocerlo, de lo contrario vamos a estar desfasados con el plan de Dios, con el diseño de Dios. Entonces es clave que nosotros conozcamos, que sepamos, que estudiemos, que indaguemos, que escudriñemos acerca de esto, porque no es algo que pasó, no es algo que quedó abolido, no es algo que es de antes, de que ya no hace falta tener en cuenta eso ahora. Bueno, así nos va, ¿no? Por no tenerlo en cuenta, por pensar que aquello ya está abolido, así estamos. No tenemos ni la menor idea hacia dónde vamos y no tenemos ni la menor idea del tiempo en el que estamos viviendo, y por eso es que el cuerpo del Señor, la iglesia, como se dice, está totalmente perdida en cuanto al tiempo profético en el cual nos encontramos. Bueno, sí, es importante. No me quiero meter. Iba a decir algo, pero me iba a meter es importante conocerlas. A nosotros los hijos debemos estar atentos, debemos estar percibidos de los tiempos que estamos viviendo
y de la dinámica que el Padre está desatando en este tiempo a causa también de que, bueno, el cumplimiento de cada una de estas celebraciones y de su proyección profética. Y lo importante que es estar a tiempo con el Padre, porque entonces podemos disfrutar de todo lo que Él está hablando y de todo lo que Él está soltando sobre su pueblo, ¿no? En cada una de estas celebraciones. Por ahí le atribuimos al pueblo judío estas celebraciones y nosotros no nos hacemos cargo de ellas, pero es importantísimo entender de que somos parte del pueblo de Israel, que somos el Israel del cual habla la palabra, y por lo tanto debemos conocer estas celebraciones porque son parte nuestra. Debemos entender que son importantes y cada una de ellas nos da una revelación mayor, nos da un conocimiento mayor, nos prepara, porque cada una de ellas te prepara para la que viene, para la que sigue, y aun cuando algunas ya hayan tenido un cumplimiento, no dejamos de celebrarlas porque nos da un crecimiento mayor el poder celebrarlas cada año, ¿no? Y hacer remembranza de lo que significan, de lo que sucedió, de lo que significan para el pueblo de Israel, para nosotros, para sus hijos, y lo que trae cada una de ellas, ¿no? Lo que despierta o desata sobre cada uno de nosotros, sus hijos, el celebrarlas, el acudir a esta cita que nuestro Papá Celestial dejó allí en su palabra, lo que desata sobre nuestras vidas, ¿no? El conocimiento, la revelación, la llenura y a la vez la preparación para lo que viene, para la fiesta o para la celebración que continúa después de esta, ¿no? Y aún aquellas que aún no se han cumplido, nos preparan para el momento en que éstas se vayan a desatar, se vayan a cumplir, se vaya a dar el cumplimiento en el tiempo correcto, en el tiempo propicio que el Señor ya estableció en su palabra. Entonces nos da a nosotros una apertura de ojos y nos hace ver y entender cosas que no veíamos y que no entendíamos, y inclusive nos abre los ojos en cuanto a la revelación de su palabra. Hoy podemos tener una revelación mayor de la Escritura que antes no teníamos, inclusive entender muchos detalles que el Padre dejó allí escrito y que son tan importantes conocerlos, porque hace a nuestra vida como hijo, como intercesor, como aquel que es el vocero, que somos voceros de parte del Padre para este tiempo, encargados de abrir los ojos de aquellos que todavía no han despertado, de guiarlos de regreso a casa, bueno, todo lo que venimos hablando, ¿no? Entonces, qué importante que es estar en el tiempo correcto y en la dinámica correcta que el Padre está desatando en este tiempo. Ahí, con respecto a eso de estar a tiempos con Dios y no perdernos nada, ahí está bien en claro, ¿no? Cuando Jesús está hablando con algunos, ¿no? que le preguntaban que quién era, que en nombre de quién hacía todo el tipo de cosas, y le pedían una señal, ¿no? Y ellos decían, danos señal para que nosotros, a través de la señal que nos hagas, sepamos que verdaderamente eres tú. Y el pueblo venía celebrando estas convocatorias desde que salieron de Egipto, ¿no? Desde allí, desde el Sinaí, cuántos años atrás, ¿no? Venían celebrando esto, y Jesús le dijo, se los parafraseo, ¿no? Jesús le dijo, hey, vienen hace cuántos años celebrando estas convocatorias, y todas hablan y todas apuntan a mí, y todas hablan acerca de mí, y ustedes ven una nube, saben que va a llover, pero no entienden nada acerca del tiempo en el que están viviendo. O sea, todo esto me señalaba a mí, y acá estoy. Y así estamos muchas veces, ¿no? Así estamos, se nos pasan de largo las temporadas, y bueno, y en cada una de esa temporada que pasó, que no nos dimos cuenta, hemos perdido cosas. Y muchas cosas, ¿no? Pero para mí, ¿no? Para Mauri, lo más importante para mí es el conocimiento que perdí, ¿no? Porque junto con el conocimiento, cuando el Padre te da el conocimiento, añade, ¿no?, el entendimiento de aquello. Entonces, ¿cuánto conocimiento hemos perdido? O sea, nos vamos haciendo grandes, y vos podés decir, o yo puedo decir, che, 20 y pico de años en la iglesia, ¿y cuánto sabes? Sí, pero por ahí hay
yo no estoy de acuerdo con eso, porque muchas veces yo lo pensé así, y muchas veces yo pensé, y yo creo que muchos debemos haber tenido este pensamiento, de decir cuánto tiempo perdí, cuánto tiempo deseché o no supe aprovechar, porque no entendía, pero yo creo que todo tiene que ver con todo, ¿no? El Señor fue preparando nuestras vidas para recibir este conocimiento. Yo creo que si hubiésemos recibido esta revelación en otro momento de nuestras vidas, tal vez la hubiésemos desechado, o tal vez hubiésemos dicho que esto es tan locos, claro, entonces no hubiese sido el tiempo. O sea, el Señor hace las cosas en el tiempo correcto. O sea, el Señor nunca llega tarde ni se adelanta. Él, en el tiempo correcto y en base al cedernos y al dejarnos preparar por Él va soltando sobre nuestras vidas todo lo que necesitamos, inclusive esto, ¿no? La revelación. Entonces, yo creo que era el tiempo del Señor, donde teníamos que donde tenían que ser abiertos nuestros ojos, así como cada uno de nosotros que estemos escuchando esta transmisión y estamos entendiendo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Yo creo que tiene que ver con el tiempo que el Señor determinó para nuestras vidas y que fueran abiertos nuestros ojos, así como con Pablo, ¿sí? En el tiempo en que el Señor determinó que sus ojos fueran abiertos y él fuera y él entendiera quién era realmente el Señor y de qué lado tenía que estar y cómo tenía que hacer las cosas. Él tuvo toda una vida de preparación. Sin embargo, todo eso fue tirado por el suelo cuando el Señor se le presentó y tuvo que volverse a preparar en 3 años. 3 años estuvo preparándose nuevamente Pablo para luego poder salir y ser el evangelista que fue y ser el profeta que fue y todo lo que hizo. No que lo otro fue desechado completamente, le sirvió también. O sea, la preparación que tuvo le sirvió porque después pudo pararse frente a quien sea y hablar de la forma, exacto, y hablar de la forma en que habló. O sea, todo es una preparación, todo sirve. ¿Qué pasa? Nosotros, bueno, con nuestros pensamientos humanos queremos que haya sido antes, ¿no? Y bueno, y no es así. El Señor tiene planes y va ajustando nuestras vidas de acuerdo a esos planes. Estamos en un tiempo donde el Señor realmente nos quiere hacer libres, ¿no? Estamos viviendo esa libertad, ese salir para afuera, ese salir de la esclavitud, de la ignorancia, de la esclavitud de un sistema, de la esclavitud que muchas veces la religión trae, la religión como tal, las religiones, todas las religiones como tal, ponen límites, ponen cercos y una de las cosas que el Señor quiere hacer con sus hijos es justamente librarlos, liberarlos, ¿no? De aquella esclavitud, de la ignorancia, vamos a ver ahora, pero de la ignorancia, ¿qué dije recién? De la religión, libres de un sistema, ¿no? Un sistema anti-Mesías, un sistema anticristo, anti-Dios, ¿no? Recuerden que todos los sistemas que conocemos hoy de una u otra manera nos llevan a una situación contraria a la que Dios establece, ¿no? Entonces el Padre quiere hacernos libres de todo eso. Y principalmente, ay, perdón, se me vino todo. Principalmente, gente, de la esclavitud del pecado, ¿no? Pero vamos a ver ahora. Yo muchas veces he hablado acerca de esa palabra, pero vamos a ver. Vamos a ver allí en el libro de Juan capítulo 8, versículo 31, dice: entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Bien, hasta ahí está todo bien, pero quiero hablar de lo que viene. Le respondieron estos judíos, ¿no? Entre medio de estos judíos que habían creído en él, también habían algunos que no creían del todo, ¿no? Inclusive creyendo
diciendo, bien, pero de pronto lo que Jesús estaba diciendo medio como que no gustaba. Lo que Jesús estaba explicando, lo que Jesús estaba diciendo, no era, si pudiéramos decir ahora con el lenguaje que hoy se está usando, lo que de pronto Jesús estaba diciendo no era políticamente correcto. ¡Hey, cuidado! Acaban de creer. Son nuevitos. Cuidado con lo que vayamos a decir. Acá Jesús no tuvo ningún cuidado. No tuvo cuidado, o sea, en el sentido de que, hey, voy a explicar lo que tengo que explicar. Voy a decir lo que tengo que decir, ¿no? Y Jesús cuando dijo, los voy a hacer verdaderamente libres, yo creo que estos muchachos tomaron para el lado de los tomates, ¿no? Y le dijeron esto, miren esto, versículo 33 del capítulo 8 del libro de Juan. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Justamente después de la salida de Egipto, ¿sí? Muchos siglos atrás, ¿sí? No habían sido esclavos de nadie. Claro que sí. Bueno, en ese momento sí eran medio como que esclavos de Roma, ¿no? Pero hasta aquel entonces no habían sido esclavos de nadie. Dice, ¿cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, ¿no? Entonces, para que entendamos y lo tengamos bien, pero bien en claro, vuelvo a decir, esto ya lo hemos hablado muchas veces, pero tenemos que saberlo, es importante. Acá encontramos que la palabra que se usa para pecado es la palabra griega amartía, ¿sí? O hamartía. Pero esta palabra griega hace referencia a errar el blanco. Esta palabra amartía o amartúa era la palabra que se utilizaba cuando un arquero en aquel tiempo erraba el blanco. O sea, cuando tiraba con el arco y la flecha y erraba, ¿no? Decían que había, bueno, como cometido, bueno, no sé cómo decirlo, pero que amartuó, no sé, utilizaban la palabra martía para eso, para dar a entender que el arquero había errado su blanco. Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿sí? Si nos ponemos a pensar, ¿qué es pecado? ¿Sí? Cuando nos dicen que Yeshua vino a lavar nuestros pecados, que Yeshua vino a liberarnos del pecado, que Yeshua vino a salvarnos de la condenación que el pecado traía. Gente, nosotros vos, yo, muchos, hemos aceptado al señorío de Yeshua sobre nuestras vidas. Uno se esfuerza para hacer lo que Él dice, para conocer su palabra, para llevar a cabo su instrucción. Pero asimismo, y nos tenemos que poner una mano en el corazón y saber que es así, asimismo todos los días le erramos. Todos los días, varias veces al día, ¿no? Erramos el blanco, varias veces al día. Algunos más que otros, pero varias veces al día nos equivocamos. A veces no tanto, otras veces bastante fulero, bastante feo, pero aquello no trae condenación sobre nuestras vidas. Aquella metida de pata no trae condenación, ¿entiendes? Entonces, cuando acá dice que deben ser libres del pecado, o que Yeshua los hará libres del pecado, tengamos en cuenta, gente, que no es ese pecado. Yeshua está hablando, o se está refiriendo, de la iniquidad. La palabra hebrea para iniquidad es abón, ¿sí? O awón, cualquiera de las dos. Jamás vamos a poderla pronunciar bien porque nuestra boca, nuestro paladar, nuestra lengua no está entrenada, ¿no? para hablar hebreo, pero Yeshua nos necesita, tiene que hacernos libres de la iniquidad, gente, porque es la iniquidad la que provoca la separación. La iniquidad es lo que nos hace estar alejados del Padre, lejos del Padre, separados del Padre. La iniquidad es la que nos hace estar muertos,
¿sí? Muertos en sentido figurado, o sea, muertos espiritualmente. Nuestro espíritu está muerto, está desconectado con Dios, ¿sí? Eso no lo causa errar al blanco, eso no lo causa el hecho de que yo tal vez hoy discuta con mi esposa y estemos 2 días sin hablarnos, ¿sí? Sino que la iniquidad es aquello que venimos arrastrando desde los tiempos antiguos, lo que venimos arrastrando desde la caída de Adán y Eva, ¿sí? Cuando cometieron iniquidad, cuando cometieron rebelión, cuando se rebelaron en contra de lo que el Padre había establecido. El Padre había establecido algo y ellos, por escuchar a quien no debían escuchar, no llevaron a cabo, no prestaron atención, no guardaron, ¿sí?, la instrucción que el Padre le había dado, ¿sí? Se rebelaron en contra de la instrucción del Padre escuchando otra instrucción, ¿sí? Aquello provocó esa separación. Aquello provocó que se escondieran. Aquello provocó que tuvieran miedo. No habían tenido miedo jamás. No se habían escondido jamás. Caminaban en el huerto cara a cara con el Padre, ¿sí? Pero de pronto, cuando la rebelión entra a sus vidas, o sea, se rebelan en contra del designio del Padre, ¿sí? Entonces, sus ojos son abiertos en cuanto a su estado actual, a ese estado que adquieren después de la caída, y dicen, estamos desnudos, ¡ahí viene el Padre! ¡Escondámonos! ¿No? Sienten culpa por primera vez en su vida. Aquello se viene arrastrando, ¿no? Lo venimos arrastrando. Cada ser humano que nace bajo esa rebelión, nace bajo esa iniquidad, ¿sí?, de la cual todos necesitamos ser librados, ¿sí? Todos. Por eso que el Padre necesita comprarnos, el Padre necesita, porque había sido establecido así, ¿sí?, que de la única manera que se podía quitar aquella iniquidad era con sangre, era con la sangre pero con la sangre del reo, del culpable, ¿no? Entonces, culpable de iniquidad, muerte el culpable, listo, muerto el perro, muerta la rabia, ¿no? Entonces Yeshua dijo, yo voy a pagar ese precio, yo voy a pagar esa deuda, yo lo voy a hacer por la humanidad, ¿no? Bien, entonces tenemos que hacer referencia que cuando esta gente necesita ser libres, como está diciendo acá, ¿sí?, era de la iniquidad, de aquello que los mantenía separados del Padre. Porque miren lo que encontramos acá. Estos fariseos decían, pero linaje de Abraham somos. Él es nuestro Padre. ¿Cómo nos dices? Como Jesús de alguna manera diciendo, muchachos, está todo bien. O sea, ustedes están enseñando la Torá, están enseñando el pueblo, pero muchachos, se van a perder. Si yo no los salvo, si mi verdad, si mi palabra no los limpia, no los salva, muchachos, se van, se pierden, están condenados de esta manera. ¿Me entienden? Gente, necesitamos ser libres. Hay mucha gente que vive una vida religiosa, pero esclavo de aquella iniquidad. Porque, gente, el ir a una iglesia no te hace salvo. El hablar un lenguaje evangélico no te hace salvo. El leer la Biblia no te hace salvo. Nada de todo eso nos salva, nos liberta de esa iniquidad que nos mantiene separados del Padre. ¿Me entienden? Y recuerden que la salvación tiene que ver con que voy a ser salvado del día de la ira, voy a ser salvado de aquel juicio final que viene después de la gran tribulación, ¿no? Entonces voy a ser salvado por eso, por haber creído en Yeshua, pero no solamente haber creído en Él, sino en haberme puesto de acuerdo con Él, en haber aceptado su señorío sobre mi vida. Por eso que Yeshua vuelve a decir, entonces le dijo a los judíos que habían creído en Él,
conoceréis la verdad, la van a conocer, no la habían conocido hasta el momento. Aquí estamos viendo, ¿sí? Estamos viendo que hasta el momento no la habían conocido. Jesús dijo, hey, si permanecen en mí, si me escuchan, si prestan oído a mi instrucción, a lo que yo les digo, para que pongan a trabajar aquello, para que pongan en práctica aquello, entonces mi verdad, mi palabra, lo que yo les digo, su obediencia, los va a hacer libres de aquello. ¿Sí? Necesitamos ser libres. Y nos damos cuenta, gente, que aunque hayamos sido libres de la iniquidad, porque hemos aceptado a Yeshua en nuestras vidas, hemos aceptado su señorío, ¿no? Y cada día cargamos nuestra cruz y le ponemos el mejor esfuerzo o un poco de esfuerzo para hacer lo que Él dice, asimismo seguimos esclavos de otras tantas cosas, como estábamos hablando recién, ¿sí? Esclavos de la ignorancia, donde no tenemos ni la menor idea. Sí, porque Muchas cuestiones. ahí cuando habla acerca de, quería decir esto, cuando habla acerca de que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, está hablando acerca de conocer realmente su situación, conocer realmente cómo está, claro, la condición de la persona en sí, o sea, nuestra condición. O sea, no está hablando de la escritura, porque ellos estudiaban la ley, de hecho ellos conocían la ley, la estudiaban y meditaban en la ley, pero eso no los hacía libres porque no tenían claridad en cuanto a su condición. Eso no les daba la libertad que necesitaban, eso no producía en ellos un cambio, porque conocían la ley y de pronto se hacía tan difícil poder cumplir con esa ley que estaban ellos mismos estudiando. Entonces, cuando Yeshua habla acerca de conoceréis la verdad y la verdad los hará libre, tiene que ver con esto, ¿no? Con conocer tu condición, cómo está tu corazón, cómo estás delante de Él, cómo hoy estás y qué cosas están mal, en qué cosas hay que cambiar. Entonces, es ahí cuando realmente, cuando hablamos de que nos miramos como en un espejo y vemos nuestra condición y podemos entender cómo estamos, qué hay, que tiene que ser ajustado, que tiene que ser eliminado, que tiene que ser quitado de nuestras vidas, porque eso nos está impidiendo avanzar y nos está impidiendo también ser salvos, ¿no? Conocer esa libertad que nos otorga la revelación de su palabra, de su verdad, de Yeshua en nuestras vidas, el cual nos hace ver cómo estamos y nos da conocimiento de nuestra condición. Entonces tenía que ver con eso, cuando Él les estaba hablando a estas personas acerca de conocer la verdad, era conocer también cómo estaba en su condición, cómo estaban ellos. Entonces, en base a eso, traer libertad, porque es ahí cuando yo me veo realmente cómo estoy, y no en base a las obras que pueda estar haciendo y decir, pero yo ayudo a la viuda, yo ayudo al que está en situación de calle, pero va mucho más allá de eso, ¿sí? Tiene que ver con mi condición, con cómo estoy yo y qué cosas tengo que empezar a quitar y ajustar y bueno, y dejarme moldear por Él, dejarme limpiar por Él, dejarme guiar por Él. Ahí vos decías recién acerca de cuántas obras buenas y cuántas obras de caridad realmente hacemos y hacen muchos, pero no importa cuántas obras buenas hagamos, no importa que nos pasemos la vida haciendo cosas buenas, si no hemos aceptado el señorío de Yeshua sobre nuestras vidas. ¿Sí? Esa es la clave. Cuando yo acepto su señorío, cuando a mí me hablan de un Jesús que dio su vida por mí, y de pronto no lo rechazo, sino que, bien, o sea, me está cayendo la ficha. O sea que yo me iba a perder, estaba lejos de Él, aunque creía que no. Entonces, ahora me hablan de Él, entiendo de Jesús, quiero conocer más, pero también no solamente conocer más, sino aceptar sobre mi vida, y eso tiene que ver con aceptar el señorío.
Sí, y aceptar ser discípulo también. Claro, porque es lo que dice ahí cuando empieza, ¿no? Claro. El pasaje. Entonces, me hablan de Jesús, yo aprendo, voy, me entreno, voy a donde hablen de Jesús para que me enseñen y empiezo a enterarme de qué es lo que Él dice que hay que hacer para hacerlo yo también. Y es ahí cuando yo quiero hacer lo que Él dice que hay que hacer, es ahí, ¿no? Donde nos convertimos en discípulos. Exacto. Donde bien, vamos a hacer entonces lo que Él dice. Vamos a ponerle el empeño, la garra y vamos a poner a hacer el mejor esfuerzo para hacer lo que Él dice. Ahí, es ahí sí, porque donde recién aceptamos su señoría. Es de la única forma, porque a nuestro parecer podemos ser los mejores, los más serviciales, los más amorosos del mundo. Sin embargo, los ojos de la palabra, a la vista de Yeshua, estamos totalmente confundidos. Claro, y muertos, totalmente, desconectados. exacto, y lejana lo que es nuestra percepción de nosotros mismos, ¿no? Dice la palabra que engañoso es el corazón. Y tiene que ver con eso, ¿no? A nuestro parecer parece que estamos haciendo las cosas bien, pero yo no hago mal a nadie. Lo primero que la persona te dice, yo no hago mal a nadie, yo no hago daño a nadie y ayudo, hago obras de caridad. Sin embargo, va mucho más allá de eso. Va como decía, ¿no? De creerle a Él, de realmente cederme a Él, convertirme en un discípulo, que de lo que veníamos hablando cuando yo transmito los lunes. Ser un discípulo tiene que ver con rendirme a Él, rendirme a sus pies, dejarme enseñar por Él, que Él me muestre realmente cómo estoy, cuál es mi condición. Y hacer renuncia a esas cosas. Miren, el tiempo que se viene, y ya lo estamos viviendo, no sé si han visto las noticias, todo esto de cómo personas se han levantado y han sido usadas por el enemigo para dispararle a niños, a maestros, estas cosas que están pasando a nivel climatológico también. O sea, los tiempos que estamos viviendo y los que vamos a vivir, necesitamos estar afirmados en su verdad, necesitamos tener una revelación de todo esto, ¿no? Y que el Señor se manifieste en nuestras vidas y nos dé las instrucciones y nos muestre cómo estamos, porque necesitamos estar afirmados en Él. Si nosotros no le conocemos, no vamos a resistir lo que viene. Fíjate que dijo entonces a los que habían creído en Él, dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad. Conocerán la verdad. ¿Por qué razón? Porque como dijiste recién, si bien estos fariseos enseñaban la Torá. Sí, pretendían enseñar. Sí, pero tenían, no sé si ustedes alguna vez la han escuchado esta palabra, tenían sus takanot, ¿sí? Que dicen que eran más de 1000. Más de 1000 preceptos, conceptos. En el mundo judío, ¿sí? Esos takanot se los conocían como el cerco que cubre el cerco, ¿no? Habían puesto leyes complementarias, se sentían ellos con la autoridad de poder crear otras leyes, aparte que la que Dios le había dado a su pueblo, ¿no? Entonces, si vos cumplís, era el pensamiento de ellos, ¿no? Si vos cumplís esto que yo te digo, entonces no vas a errar en aquello que Dios te dice. Bien, ese era el cerco que protegía o cubría aquel cerco, ¿no? Entonces, sobre que ya de por sí no era tan fácil. Por eso que Yeshua le dice al pueblo, le dice, hey, ustedes imponen cargas tan pesadas sobre el pueblo que tenían que ver con estos mandamientos de hombres creados por ellos, ¿sí? Que ni ustedes mismos lo cumplen, ni ustedes son capaces de cumplirlos. Por eso que Yeshua después dice, vengan a mí los cansados y trabajados. Vengan a mí aquellos que están agobiados por estos takanot, por querer cumplirlos, si vos no, escuchen esto que es tremendo, si vos no cumplías aquel takanot, si vos no cumplías con aquello que los fariseos habían impuesto, entonces,
hey, eras mal visto en la sinagoga, hasta tal vez expulsado de la sinagoga si no cumplías con lo que ellos te decían. Y miren qué loco, cualquier parecido a la realidad, ténganlo por pura coincidencia. Cuando en algunos lugares, si no vas con pantalón, si no vas con pollera, si no vas con corbata, si no vas con el pelo largo, el pelo corto, ¿sí? Se te prohíbe alguna actividad, algún servicio, la entrada. Entonces, gente, hoy en día todavía los tenemos. Por ahí estamos hablando acá de la historia, de lo que pasó con Yeshua, con los fariseos. Hoy en día todavía los tenemos. Hoy en día sigue estando tan lleno de eso como en aquel entonces. Escuchen, tan lleno de eso como en aquel entonces. Hoy en día servicios, cultos, iglesias llenas de takanot, llenas de mandamientos impuestos por los hombres, ¿sí? Para que seas más santo, para que estés mejor visto, para que hagas de acuerdo a lo que acá se enseña, a lo que acá se dice, lo que sea, ¿sí? Pero la verdad no se conoce, ¿sí? Guardamos, y muchas veces yo lo digo siempre, guardamos mandamientos de hombres, hemos hecho doctrinas, dogmas de mandamientos de hombres, hemos hecho doctrinas y dogmas, ¿sí? de malas traducciones. Que cuando vas al original, la traducción actual se aparta, se aleja totalmente. ¿Cómo le cambia el sentido a lo que verdaderamente Dios quiso decir? Claro, la intención con la cual el Señor dijo tal cosa. Entonces Jesús está diciendo, van a conocer la verdad. Muchachos, si ustedes permanecen en mí, ¿sí? A mí me gusta muchísimo parafrasear la Biblia para que lo podamos entender todos, ¿sí? Jesús le está diciendo a los que habían creído en él, muchachos, miren, si ustedes permanecen en mí, y hemos hablado acerca de la palabra permanecer, que tiene que ver con venir a quedarse, con venir y aceptar mi señorío, venir con la intención de hacer aquello que yo les enseño, ¿no? Entonces, si ustedes vienen, permanecen, van a conocer la verdad, ¿sí? Porque les voy a revelar la verdadera intención de aquello, la correcta interpretación de aquello. Vamos a dejar de lado los takanot, vamos a dejar de lado lo que el hombre impuso y les voy a enseñar mi intención, la correcta interpretación de lo que yo digo, para que esa verdad los haga libres, ¿sí? Si bien acá se estaba refiriendo a la iniquidad, ¿sí? Pero libre de todo aquello. Libre de todo aquello que los hombres imponen, libre de todo aquello que un sistema impone, libre de todo aquello que la religión impone, libre de todo aquello que hoy nos quieren imponer, ¿sí? De la única manera, gente, de poder rechazar aquello que nos quieren imponer, ¿sí? A través de todo esto que hoy estamos viendo, va a ser conocer su verdad. Entonces, cuando yo conozco su verdad, cuando yo conozco lo que verdaderamente Él quiso decir, cuando yo conozco la intención del corazón de mi Padre, entonces voy a poder decir que sí a esto, porque mi Padre lo habla, o no a esto, porque mi Padre lo rechaza. Y no importa los inconvenientes, las consecuencias, los castigos que puedan llegar a venir. ¿Sí? Porque me abrazo a la verdad de mi Padre. Y esto recuerden, disculpame, digo esto ultimito y te dejo. Una vez escuché una frase que dice esto, y me encanta. Cuando vos cargas con aquella verdad, cuando vos la haces la haces tuya y la vivís, entonces aquella verdad te va a guardar, aquella verdad te va a defender, aquella verdad va a ser tu cobertura, aquella verdad viene a ser tu manto, ¿sí? Ese castillo fuerte que te protege, que te guarda, ¿no? Y el primer ejemplo que se me viene a la mente en este momento es cuando estos sátrapas, ¿sí? Crearon este edicto acerca de que cualquier hombre que ore a cualquier dios fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Y Daniel dijo, no me importa nada lo que estos digan,
Yo voy a hacer lo que Dios dice. Y por hacer lo que Dios decía le costó el foso. Ahora, aquello que él defendió, aquello que él guardó, aquello que él dijo, no importa, pero yo voy a hacer lo que Dios dice, aquella verdad, aquello a lo cual él se abrazó, aquello le cerró la boca a los leones y ni un solo león le hizo siquiera un solo rasguño, ¿no? Entonces, gente, entendamos que, como decía mi esposa recién, lo único que nos va a guardar de lo que está y que se va a grabar es que conozcamos su verdad y que nos abracemos a ellas con la intención de ser discípulos de Yeshua. Sí, bueno, y ahí cuando hablamos de permanecer tiene que ver con eso, ¿no? O sea, de la única forma en que vamos a permanecer, o sea, que vamos a estar ahí afirmados, es así, conociendo la verdad. Conociendo la verdad, meditando, escudriñando, leyendo, recordando. Eso es lo que nos va a hacer permanecer, porque permanecer tiene que ver con resistir, tiene que ver con estar afirmados, tiene que ver con sin importar lo que escuchemos de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, poder estar ahí afirmados, ahí en Él, ¿sí? Cimentados en Él. Entonces tiene que ver con esto. ¿Y cómo yo puedo permanecer en algo que no conozco, en algo Claro, si lo desconozco, claro, ¿cómo permanezco? No tengo idea de cómo hacerlo tampoco, de cómo permanezco ahí, de cómo yo puedo estar ahí cimentado, si tampoco le conozco a él, o sea, no lo conozco de oídas o por lo que he escuchado, pero nunca me he metido con él o le he pedido que se revele a mi vida. Entonces, yo creo que también eso tiene que ver, ¿no? con poder permanecer, que realmente Él se revele a nuestras vidas. O sea, las personas que tienen un encuentro con el Padre, un encuentro con el Señor, hay un cambio, o sea, hay un cambio en su manera de hablar, en su manera de moverse, tiene que haber un cambio, eso demuestra que hubo un encuentro y ese encuentro es lo que te hace permanecer, o sea, permanecer a través del tiempo, o sea, nosotros hemos vivido años dentro del Evangelio y hemos vivido un montón de cosas, situaciones que no han sido muy gratas y no muy lejanas tampoco, pero lo que nos ha hecho permanecer es el haber tenido un encuentro con Él, el haber tenido un encuentro genuino, el haber tenido esa sensación, no sensación, pero ¿cómo decir? Esa experiencia sobrenatural que el encuentro con Él te lo da. Y eso es lo que nos ha hecho permanecer. Su amor, su cuidado, su protección, eso es consecuencia de haber tenido un encuentro con Él y de querer estar ahí con Él, de conocerle, de querer conocerle, de querer ser útil en sus manos, de que no sea simplemente un oidor o sentarme en una silla cada vez que voy a un templo y escucho que alguien habla acerca de Yeshua, que alguien habla acerca de la palabra, sino también tener ese hambre, esa necesidad de conocerlo yo también, de poder tener esa cercanía, esa relación íntima con Él. Y eso es lo que me va a hacer permanecer, porque le conozco, porque reconozco su voz, porque reconozco su obrar, porque reconozco su movimiento, porque reconozco y puedo diferenciar lo falso de lo verdadero, ¿sí? Porque no nos olvidemos, ¿no? Que este es un tiempo donde muchos se levantarán y hablarán acerca de Yeshua, pero en realidad en sus bocas estará el engaño y estará la mentira y nada que ver con lo que realmente el Señor está hablando en este tiempo. Entonces, ¿cómo yo puedo reconocer lo falso de lo verdadero o el engaño o el error de lo verdadero? Conociéndole a Él. Conociéndole a Él, y eso me va a hacer permanecer. Porque Él me va a dar la instrucción que necesito para prepararme para lo que estoy viviendo o para lo que voy a vivir. Y eso me va a ayudar a ser preservador de vidas. Yo voy a preservar a otros que todavía no conocen. De eso se trata. Me convierto en un discípulo para luego poder enseñar a otros. Me convierto en un hijo para poder llevar a otros también a reconocer su identidad. O sea, no hay otra manera.
No hay otra manera. No es tan simple, pero tampoco es tan complicado. Si fuera complicado, el Señor no nos llamaría a hacer su voluntad. Exacto. Entonces, yo siempre digo que lo complicado es dejar de hacer lo que a mí me gusta, es dejar de hacer aquello a lo cual yo estoy acostumbrado. ¿Sí? Eso es lo acostumbrado. Eso es lo complicado. No lo que Él dice. Si eso fuera complicado, si eso fuera difícil, entonces Él está llamándonos a hacer algo que sería imposible para nosotros. Pero si Él nos llama, recuerden que Él también nos capacita. ¿Sí? Siempre y cuando yo tenga la intención de, Señor, para allá vamos. Entonces, Él me va a capacitar en el camino. ¿Sí? Pero lo verdaderamente complicado es dejar de hacer eso, lo que yo quiero, a lo que yo estoy acostumbrado. Y contra eso tenemos que lidiar todos los días, por eso que es una cuestión de tomar la cruz, ¿no? Tomar la cruz implica, bueno, cada día yo muero un poquito más, cada día estoy un poquito más arriba de esa cruz, ¿no? Con la intención de morir a lo que yo quiero y que Él viva en mí, para que Él a través mío pueda hacer su voluntad, o yo lo deje, ¿no? Hacer su voluntad a través de mi vida. Pero bueno, es así. Mañana quiero hablar, bueno, continuamos obviamente con este tema, ¿no? Pero mañana quería tocar un tema ahí que me gustaría desarrollarlo, ¿sí? Que si lo tocamos ahora se va a hacer muy, muy largo, ¿sí? Y no es la intención. Así que mañana, Aparte pendientes, ya se me está enfriando la bolsita. Pendientes, mañana a 9 de la mañana vamos a estar siguiendo con este tema, ¿sí? Para que podamos entender el tiempo en el que estamos viviendo, para que podamos entender de qué Yeshua nos quiere hacer libres, la necesidad que tenemos de ser libres, gente. Y yo creo que algunos de ustedes lo saben, lo han escuchado en nuestras bocas, pero lo que el Señor va a hacer, ¿sí? Si bien lo va a hacer a nivel global, ¿sí? Es algo que específicamente también el Señor va a hacer aquí con la Argentina, acerca de derrumbar, derrocar, de tirar abajo, ¿sí? Todo imperio que el hombre, ¿no? haya levantado, todo sistema, bueno, se le puede decir babilónico, pero puede que muchos no entiendan, ¿no? Todo un sistema religioso. Nicolaita, bueno. Claro, pero por ahí a lo mejor no todos entenderían ese nombre, pero ni babilónico, sino, bueno, ahora yo lo explico de esta manera, mañana le vamos a sacar mayor jugo, ¿no? Pero acerca de que el Señor, y esto ya es algo que ya empezó, porque ya lo hemos visto, cada día nos enteramos y vemos en las noticias, nos enteramos de buena fuente lo que está pasando, ¿sí? A nuestro alrededor con respecto a la caída de esos sistemas, ¿no? De esos sistemas religiosos que no han hecho más que encerrar a la gente, ¿sí? A sofocar a los verdaderos hijos del Padre, ¿no? Ponerles la mano encima, el pie encima, para que no cumplan su propósito. Y la intención de Satanás, ¿sí? Usando la ignorancia de muchos, la intención de Satanás usando a muchos que adrede se dejan utilizar, obviamente, y usando, ¿sí? Las vidas de aquellos que dicen ser cristianos pero que en realidad no lo son, ¿sí? Son esos corderos disfrazados de ovejas, ¿no? Pero que la única y sola intención de todo esto es hacer que los verdaderos hijos de Dios no cumplan con su propósito, ¿sí? No cumplan con su propósito. Y gente, si nosotros no cumplimos nuestro propósito, hay serias consecuencias, ¿sí? Va a haber serias consecuencias. Bueno, pero el no cumplir con el propósito te lleva a una frustración en tu vida, te lleva a no tener un sentido, te lleva entre tantas cosas que mañana las vamos a ver. El Señor va a cumplir su plan. El Señor tiene un plan que ya lo diseñó y lo está llevando a cabo, o sea, con o sin tu vida. El tema es que vos no vas a cumplir con tu propósito. Las consecuencias, sí, ¿no? De no cumplir con nuestra encomienda. Aquello para lo cual hemos sido creados, formados y cuidados hasta el día de hoy. Gente,
mañana, entonces, 9 de la mañana, nos encontramos por este mismo canal. ¿Sí? Dios me los bendiga mucho. Shabbat Shalom, pásenlo hermoso. ¿Sí? Y nos vemos mañana, si Dios quiere. Un abrazo gigante. Abrazo, bendiciones. Nos vemos. Adiós. Chao. Chao, chao.